Dios les bendiga, mis hermanos de Antorcha Encendida. En este día vamos a hablar sobre el reinado del rey Amasías. Y encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo del 1 hasta el 21. Y Segunda de Crónicas, capítulo 25, del 1 hasta el 28. Bueno, en esta historia nos indica que hay dos reinados. El reinado del rey Amasías, que es el rey de Judá, y el reinado de rey Joax, que es el rey de Israel. Bueno, dice que el rey Amasías, cuando comenzó a reinar, tenía 25 años. Sé que durante 29 años él reinó en Jerusalén. Dice que él era un hombre recto delante de los ojos de Jehová, pero no perfecto de corazón. O sea, él obedecía a Dios, hacía caso a Dios, pero al decir no recto de corazón significaba que iba a haber momentos de que iba a tener errores que muchas veces nos pueden costar. Bueno, aquí el rey Amasías tenía guerra contra los edomitas. Dice que él hizo una lista de aquellos hombres que tenían de 20 años para arriba. Y de ellos sacó 300,000 hombres que fueron escogidos para la guerra, lo cual tenían lanzas y escudos. Dice que él también contrató hombres para ir a las guerras, hombres de Efraín. Dice, y de Israel tomó el sueldo por 100 talentos, en el cual sacó 100,000 hombres. Él pagó a 100,000 hombres para que vayan junto con él a la guerra. Hombres que los tomó del pueblo de Israel, de la tierra de Efraín. Pero dice que vino un hombre de Dios, vino ante el rey y le dijo, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con ellos, ni está con los hijos de Efraín. ¿Qué le quiso decir? No tomes a ellos para tu guerra ni para tu batalla, porque Dios no los está respaldando, porque prácticamente para que Dios no los respalde es porque ellos se desviaron del camino, ya no estaban obedeciendo a Dios, ellos ya no estaban haciendo lo recto delante de Dios. Entonces por eso que Amasías no podía tomarlos a ellos, porque Dios no le podía dar la victoria usando a aquellos hombres que se rebelaron contra Dios. Entonces por esa razón aquel hombre de Dios le dio aquel consejo, porque Dios mismo le mandó a decir, no lo tomes, porque no puedo darte la victoria mientras tú uses a aquellos hombres que ya a mí me dieron la espalda. Entonces dice que Amasías le dijo a aquel hombre que iba a ser él, porque ya había pagado los 100,000 talentos de plata. Ella le había pagado. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a recuperar eso? Que no podía ser posible que dejara pasar ese dinero. Entonces aquel varón le dice, no, Dios te puede dar mucho más, Dios te puede multiplicar aquello. No importa que si tú ya pagaste ese dinero, no importa si tú ya diste aquello, porque Dios es el que da, Dios es el que provee, Dios es el que multiplica las cosas. Pero entre el dinero que pagó el rey Amasías y obedecer, a no llevar a los hombres, era mejor obedecer. Y eso es lo que hizo el rey Amasías. El rey Amasías obedeció a Dios. Él escuchó el consejo de aquel hombre. Él lo escuchó. Entonces le dijo a aquellos hombres de Israel que nomás se vayan a su casa, que ya ellos no iban a ir con él a la guerra. Aquellos hombres se enfurecieron, se enojaron, le dieron coraje, porque ellos querían a la batalla, pero el rey le dijo que ya no, que fuesen a su casa y se quedasen allá. Entonces
el rey Amasías escuchó a aquel hombre. ¿Por qué? Porque si él iba con el pueblo de Israel, él iba a perder la batalla, iba a caer en la mano de sus enemigos. Pero él escuchó a Dios, porque Dios era el único que lo podía ayudar y podía derribar a los enemigos. Entonces, aunque esos hombres se pusieron molestos, se pusieron bravos, se tuvieron que ir a su casa. Entonces, ¿qué hizo el rey Amasías? El rey Amasías, esforzándose, él sacó a su pueblo y vino al valle de la sal. Y ahí mató a 10,000 edomitas. Dice que los hijos de Judá también cogieron a 10,000 hombres y los despedazaron también en la cumbre de un peñasco. Andaron 10,000 hombres más. Pero aquellos hombres, aquellos israelitas, ellos decidieron pelear la batalla por sí solos. Entonces ellos tomaron a 3,000 hombres y los despojaron y también los mataron. Entonces el rey Amasías tuvo la victoria porque él escuchó a Dios, porque él oyó la voz de Dios, oyó el consejo de Dios, de lo que él no podía tomar, porque si llevaba a aquellas personas que habían desobedecido a Dios, entonces él no podía ganar la batalla. Él obedeció a Dios entonces, él le hizo caso a Dios, le dio la gloria a Dios, porque él confió en Dios, confió en el que estaba diciéndole Dios, porque él da la victoria. Dios es el único que da la victoria, nada más. Dice que después, volviendo el rey Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también con él, consigo, trajo dioses de los hijos de Seir, dioses de los edomitas trajo. Él trajo dioses de los edomitas y los puso ante él por dioses para él. Y los adoró y le quemó incienso. Lo que hizo el rey Amasías es algo que a Dios le dolió mucho en su corazón. Porque Dios le había dado la victoria. Dios le dio la victoria. Dios le permitió ganar la batalla contra sus enemigos. Fue Dios el que le dio el poder para que sean derrotados todos los enemigos de Amasías. Pero él no le dio la gloria a Dios. Él creyó que fueron sus fuerzas. Él creyó que fue él mismo quien hizo aquellas cosas. Y no le dio la gloria a Dios, sino que más bien cogió dioses ajenos. Y creyó en su corazón que esos dioses ajenos fueron los que le ayudaron a él a ganar la batalla. Porque los adoró y le quemó incienso. Cuando la adoración tenía que haberla recibido Dios, no aquellos dioses, sino Dios. Porque Dios en su infinito amor, en su misericordia, en lo que Él hace, Él hizo que Él ganara la batalla. Y eso muchas veces hace en nuestras vidas. Él hace que nosotros obtengamos la victoria en nuestras batallas, en nuestras aflicciones, en nuestras tormentas, en nuestros problemas, en todo lo que a veces pasa en nuestras vidas. Dios es el que hace las cosas. Dios es el que hace que nosotros tengamos logros. Dios es el que nos da. Dios es el que lo permite. Entonces a Él debemos de ser agradecidos. Debemos darle la gloria. A Él debemos darle toda la alabanza, toda la adoración a Dios nada más. Porque Dios es un Dios vivo. Un Dios real. Un Dios que está allá arriba en los cielos. Él nos escucha, Él nos oye. Él nos ayuda, Él nos socorre, Él nos liberta. A Él hay que darle la gloria, no a aquellos dioses ajenos, como lo hizo el rey Amasías. Adoró a otros dioses, a algo que él no lo podía ni tocar, porque esos dioses eran dioses que tenían oído pero no escuchaban, tenían ojos pero no veían, tenían boca pero no hablaban. Eran dioses, eran imágenes hechas y pulidas por manos de hombres, que si las tiras al piso se rompen. Ellos no tienen poder alguno, para nada, ni para hacer un milagro. Solamente Dios.
Dios es el único, Dios es el único, porque dice que aún en nuestra aflicción, si nosotros clamamos, si nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos va a escuchar desde los cielos. Y Él va a hacer misericordia para nuestra vida. Él nos va a dar el milagro, Él nos va a dar la victoria en todas nuestras enfermedades, en todo lo que sea. Él lo va a hacer, Él lo va a dar. Pues el rey Amasías creyó que sus logros habían sido por sus propias fuerzas. Después creyó que sus logros podían ser venidos de esos dioses, pero jamás creyó que aquello era dado por el Dios vivo, por el Dios real. La victoria se lo había dado Dios. Dios le había dado la victoria. Se olvidó que Jehová lo había hecho. Jehová de los ejércitos. Grande y temible que es Él. Él le había dado la victoria. Entonces, el rey Amasías lo hizo entrar a ira a Jehová. Por lo cual, como dice en el versículo 15, dice, por esto se encendió de ira Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta, y le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta esas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero de mí? Por consejero del rey. Déjate de eso. ¿Cómo vas a creer que tú vas a ser mi consejero? Prácticamente le estaba diciendo Amasías al profeta. ¿Por qué quieres que te maten? Le dice el profeta a él. Le dice Amasías a él, ¿por qué quieres que te maten? Le dice. Prácticamente le estaba diciendo, ¿sabes qué? No te metas, porque yo te puedo matar. O sea, el rey Amasías ya no quiso escuchar el consejo de Dios, ya no quiso escuchar al profeta, al que Dios había mandado, sino que comenzó con una actitud arrogante, decirle, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te metes? Entonces no, él no escuchó ya, él tomó actitud arrogante, no quiso escuchar más, sus oídos se cerraron totalmente. Dios permitió que sus oídos se cierren, porque él adoró a otros dioses, dio gloria a otros dioses, mas no al Dios verdadero, al Dios real, al Dios vivo, al Dios santo. Ahora él, con esa actitud arrogante, se le ocurre ir a desafiar al rey de Israel y le invita a una batalla. Macho, le declara la guerra y le dice que se tenían que ver ellos cara a cara. Le dijo, ven, veámonos cara a cara. Le dice al rey de Israel, al rey Joax. Entonces, el rey Joax le dice, tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Y le dice el rey, quédate mejor en casa, porque puedes perder. Vas a perder la batalla, quédate en casa. No busques tu destrucción. Aún el rey Joax le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero pelear contigo. Mejor quédate allá, porque así estás bien. Pero el rey Amasías ni siquiera eso quiso escuchar. ¿Por qué? Porque él ganó la batalla contra los edomitas. Pero él se había olvidado y se olvidó que quien le dio a él la victoria fue Jehová. Pero por su desobediencia, ya Jehová no lo iba a acompañar en esta batalla contra el pueblo de Israel. Porque aquí va a venir la destrucción de Amasías por la desobediencia que tuvo y por no escuchar el consejo del profeta que él fue enviado de parte de Dios. Entonces, como el rey Joax no quiso escuchar, él tuvo sus consecuencias por medio de esta guerra, porque los israelitas le ganaron a él. Dicen que Judá cayó delante de Israel. O sea, no solamente, sino todo su pueblo cayó delante de Israel. Dice que el rey Joax lo tomó prisionero a Amasías y a sus hijos. Los tomó como rehenes. Rompió los muros de Jerusalén. Perdió todo el oro, la plata, los utensilios, todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, todito lo perdió.
todo lo perdió, todo. No le quedó nada al rey Amasías, todo perdió. Él fue apresado, sus hijos también fueron tomados rehenes, perdió el oro, perdió todo lo que Dios le había dado. Y a veces pasa eso cuando desobedecemos. Perdemos todo lo que Dios nos da. Lo perdemos por desobedientes. Porque a veces no hacemos caso. A veces Dios nos habla de una u otra manera. Dios nos dice que nos hagamos muchas cosas. Dios nos muestra a veces. Pero a veces nosotros no obedecemos. Nos hacemos los oídos sordos. Y no escuchamos a Dios. Seguimos nuestro camino, seguimos nuestra voluntad. Seguimos lo que nosotros pensamos. Pero más no escuchamos a Dios. Y es por eso que muchas veces pasan aquellas cosas. El enemigo nos destruye. El enemigo hace con nosotros a veces lo que le da la gana porque nosotros se lo permitimos, porque nosotros abrimos esa puerta, porque fuimos desobedientes. Por eso. Y todo eso que a veces nos trae hasta la muerte. Y muerte espiritual. Y todo eso destruye nuestras vidas, destruye nuestras almas. Por desobedientes, por eso. Y entonces conspiraron contra el rey de Amasías en Jerusalén, y él huyó a Laquis, y allí halló la muerte. Allí ya fue muerto el rey Amasías, y él fue reemplazado por otro rey. Escogieron otro rey, que fue el rey Azarías. Pues esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, porque verdaderamente a veces somos tan orgullosos, creemos que algo lo obtenemos por sí solo, pero no nos damos cuenta que Dios es el que hace la obra, que Dios es el que hace aquello, que Dios nos da el poder. Aún a veces cuando obtenemos algún título en lo secular, es porque así Dios lo permitió, es porque así Dios permitió que lo obtengamos. Pero démosle la gloria a Dios, la gracia a Dios. Y no podemos ser orgullosos, ni poder ir aplastando a otras personas, porque nos creemos más. Porque creemos que porque obtenemos algo somos más, somos grandes, somos bastantes y podemos pisotear a los demás. No, eso no quiere Dios. Porque Dios lo dio por su misericordia, por gracia, no porque lo merecemos. Porque a veces no merecemos nada. Pero Dios es bueno y Él lo hace por amor a su nombre, para gloria de su nombre, para gloria de Dios, para gloria de Él, solamente para la gloria de Dios. Por eso, mi hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo para darle la gloria a Dios, y todo lo que tengamos, démosle gracias a Dios, y no nos creamos más que nadie, ni hagamos a nadie más pequeño que nosotros, porque todos somos iguales. Así tengamos mucho, poco, todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Todos, Dios nos da algo muy importante y muy valioso, que es de mucha utilización aún para la edificación de la iglesia, de los hermanos. Pero todos somos un cuerpo y todos somos importantes delante de los ojos de Dios. Por eso amémonos unos a los otros y démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. Démosle gracias, porque de Él viene todo y Él hace las cosas perfectas y grandes y maravillosas en nuestras vidas. Siempre démosle gracias a Dios, y si cometemos un error y si hacemos un daño, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón por todo aquello, para que Él sea limpiándonos de todas nuestras maldades, para así nosotros poder ser agradables, estar agradables delante de los ojos de Dios y agradarle a Él. Bendiciones. Que Dios los bendiga a cada uno, y esta es mi pequeña reflexión.